Somos radio. Somos comunidad. Patriotismo y también coraje, 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 coraje. Cristina Libre. En AM530, Nicolás Márcico enciende el aire con toda la información. Un buen comienzo en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Qué piensan de estos días? Viene siendo una semana convulsionada, ¿no? Después de lo que fue el resultado electoral del último domingo, un gobierno que se mantiene atrincherado, caprichoso, ¿cómo lo podemos llamar? Bueno, quiero sus reflexiones terminando esta nueva semana al 11 3200 0530. Si mandan algún audio breve, lo ponemos al aire, los escuchamos, también el streaming, Somos Radio AM530, así estamos conectados por todas las vías. Pero quiero saber qué piensan, en qué momento estamos, en qué parte del caminito de la historia estamos, porque, claro, por un lado, vos ves que el dólar pega un subidón, después baja, se acomoda, ¿no? Todo parece serle fortuito, ¿no? O tenerle bastante contemplación al modelo que estamos transitando. Pero la realidad es que no cierra, la ecuación no cierra y los gobernadores dicen, che, no queremos saber más nada con este modelo, pero después 3 le van a la Casa Rosada, sí, igual esos 3 tienen que ir porque son socios, ¿no? 3 de 24 es un número flojo, pero aparte son los que estaban en listas con ellos, que van con sociedad en las próximas elecciones. Viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Bailaré, bailarás, bailar otra vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Ya, 3 gobernadores, no me había dado cuenta, 3 también. Sigue siendo el 3 el número del momento. Atentos los que están ya viajando, saliendo a tomarse el transporte público para ir a laburar. El Roca, Tren Roca, mañana sábado, 13 del 9 y el domingo 14 del 9. Los que son Ramal La Plata circularán con recorrido limitado entre Plaza Constitución y Villa Elisa por trabajos en zona de vías. El tren Mitre está por obras de ampliación en el paso bajo el nivel de la avenida del Formentista, bueno, realizadas por AUSA. Mañana también va a estar con servicio limitado y el Sarmiento y el San Martín funcionando con normalidad a esta hora de la mañana.
¿Cómo anda, querido Silvio Soler en la puesta del aire de operación técnica? Gary Castro en producción y coordinación, Juan Pablo Fierro también en producción del otro lado del vidrio, Leandro Deza, Vicente Castro. Buenos días, María Quintero, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Nicolás Márcico, ¿cómo anda? Bien, arrancamos nueva mañana, llegamos al viernes, Quintero. ¿Qué semana esta, Semanita difícil. Qué semana difícil, con mucha información, pero con alegría, información y bueno. Sí. Toda una batalla por dar de... Mucho para trabajar igual, mucho para trabajar, me parece, en el campo nacional y popular, puertas adentro, en la emocionalidad, en lo que está en juego, en el campo nacional y popular. Me parece que hay mucho para laburar en cuanto a cómo ordenar la victoria del último domingo para que sirva y proyecte para el próximo 26 de octubre, sabiendo que aparte de medio está el pueblo, y que acá la pregunta es si querés representar al pueblo o si nos subimos todos a la de Milei y en una batalla, en una disputa de un poquito de ego, ¿no? De un poquito de debate con respecto a querer tener la verdad o querer aportar a la causa común. Bueno, me parece que todo eso se está moviendo. A mí me parece que eso se resuelve con la lectura de escuchar a quiénes votaron y a qué votaron y qué fue lo que votaron. Me parece que hay un plan económico, que es el plan que lleva adelante Javier Milei, que está tan profundizado en términos de la desigualdad y el avasallamiento a los derechos de absolutamente los trabajadores, de todos los sectores más vulnerados de la sociedad, que lo que la gente salió a decirle no es a eso. Me parece que la discusión se tiene que centrar ahí, no hay otra discusión posible en esta situación. Después, puertas adentro del campo nacional y popular o a la propia fuerza, entiendo que es a lo que te referís. Me parece que la discusión tiene que estar en todo caso en un plan de gobierno. Bueno, pensemos un plan de gobierno y discutámoslo ahí, puertas adentro, y de ahí se sacará un plan de gobierno común, porque a Milei todavía le quedan 2 años, ¿no? Y la realidad es que desde el lunes hasta ahora el plan económico vuelve a quedar demostrado que es un fracaso total y cada vez es peor. Entonces también hay que estar atentos a eso. Sí. Me parece que la determinación del campo nacional y popular y de la propia fuerza tiene que estar puesta solo en lo que está pasando en estos días en términos económicos, que es lo que en definitiva termina perjudicando a toda la gente que salió el otro día masivamente a votar en contra de Javier Milei, a favor del peronismo, digo, porque eso también es real. Pero bueno, también hubo una lista de unidad y eso no hay que perderlo de vista. Y se está llevando mucha gente puesta. Esto que está pasando, no piensa reflexionar nada de lo que dijo, ni hacer ningún tipo de autocrítica, porque no lo hicieron desde el Gobierno Nacional, desde Casa Rosada. Es que yo creo que la autocrítica la hacen los dueños de Javier Milei y no la van a hacer, porque el plan que tienen es la entrega del país. Y la autocrítica en todo caso está clarísimo ya, me parece, ¿no? Y la autocrítica en todo caso, Mari, es ahí, este ya nos va a dejar de servir, así que la única autocrítica que tienen para hacer es cuando deje de servir, bueno, ¿a quién van a poner ahí? Yo vuelvo a repetir el final del tuit de Cristina Fernández de Kirchner, de uno de sus tuits, que decía, cuando el adminículo no deja de servir, se lo desecha. Bueno, me parece que estamos como en ese contexto. Lo que pasa generalmente en estas situaciones, quienes somos un poco más grandes y vivimos algunas situaciones, es que siempre las consecuencias las tiene el pueblo. Y esto es peor que el 2001. De cualquiera de las cosas que pasen, las consecuencias son para el pueblo. Lo que está pasando con los mercados ahora, todo este plan económico-financiero que se está desbarrancando, las consecuencias las tienen los sectores más vulnerados. Es ahí donde está empezando a apretar cada vez más el estómago, el bolsillo. Y el contexto económico, los datos económicos, Mari, son peor que el 2001. Bueno. Esto puede ser mucho más profundo, es mucho, aparte de la velocidad, aparte de los tiempos, puede ser mucho más profundo que lo que se vio en el 2001. Cada momento de la historia, por más que uno lo quiera asociar con cosas que hayan pasado, y eso está bien, para también poder repensarse como sociedad, como colectivo, como pueblo, etcétera, etcétera, siempre tiene condimentos nuevos. Y los condimentos nuevos me parece que pueden ser más profundos, ¿no? Y más dramáticos de lo que ya hemos visto en los últimos 40 años de la vuelta de la democracia para acá. Lo que no hay que perder de vista también para el análisis es que la victoria del domingo último requirió de todos los condimentos.
de lo que pusieron todos los dirigentes y todas las tribus del peronismo y del campo nacional y popular para este último domingo. ¿Qué quiero decir? Ningún factor suelto sin el otro hubiese hecho de ese resultado. Entonces hizo falta de todos los condimentos, de todos los actores, y esto tampoco hay que perderlo de vista porque va a hacer falta también de todos estos actores para cuando haya que sacarlo adelante, ¿no? Esta situación a la que la está llevando la presidente. primera que tenemos ahora, que es el 26, que no hay que olvidarse que hay que ganar, las elecciones del 26 de octubre componen el Congreso Nacional. El Congreso Nacional es hoy uno de los actores principales que está poniéndole un freno al gobierno de Javier Milei. Bueno, tenemos que ver cómo se compone esa Cámara, quiénes son los elegidos como representantes para representar a ese pueblo que hoy la está pasando tan mal, pero para representarlo en serio, digo, ¿no? Que vayan y no acuerden y levanten la mano a todo lo que diga Javier Milei, que vayan a hacer de verdad oposición, y para eso para mí, hay que repetir hasta el hartazgo, hay que ir y votar, hay que ir y expresarse. La mejor herramienta que tiene el pueblo es ir y reventar las urnas con el voto, y es una batalla importante la que tenemos el 26 de octubre. No hay que perderlo de vista y tiene que estar puesto ahí. Para mí, me parece que no hay otra discusión. Tal cual. Es el objetivo, y nos falta tampoco tantísimo. Vamos haciendo la cuenta regresiva, 46 días totales, 34 vueltas de mercado. Es lo que le falta hasta las elecciones del 26 de octubre a este país. 4, porque el 13 lo llevó Karina. 34, ya el lunes estaremos en 33, así que el número será de vuelta todo cósmico en ese sentido. Che, hay algunos títulos importantes para sumar, porque a todo esto que veníamos diciendo, ayer entrada la tarde-noche, el gobierno nacional confirmó el veto a los aportes del Tesoro Nacional, exactamente, para los gobernadores. Todo esto después de que los 3 gobernadores que están agarrados hasta la manija porque cerraron listas con el oficialismo fueron a Casa Rosada. Eso no significa nada. Los otros 21 e incluso esos tres también están hay una reunión el lunes, se supone, con Javier Milei de los gobernadores, sí. lo cual sorprende mucho. Hay que ver quién va. Bueno, está bien, pero que convoque a los propios gobernadores a una reunión para un acuerdo y que ayer vete en la TN, digo, es como... ¿Qué país está viendo, no? ¿O qué tipo de, o qué posibilidades de acuerdo está viendo? Capaz piensa también que lo puede, que así como él se maneja habitualmente o como alguna vez se ha sentido tratado, puede tratar al resto. Y la realidad es que si vos cerrás la única vía de negociación que tenías con los gobernadores, porque lo que te están diciendo, dame la guita que me debes, y le cortás eso para que ahora haya que ir de vuelta al Congreso a rechazar ese veto, y los convocás, ¿qué les vas a ofrecer? Sí, la pregunta es si está esa plata que hay que repartir también, ¿no? Es una buena pregunta. Bueno, yo la dejo ahí. Es una buena pregunta. Vos decís que no está, Quintero. Esa plata no está. ¿Y dónde está? ¿Dónde está esa plata? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Vos decís que está... Yo creo que hay un gran problema el Tesoro Nacional, hay un gran problema de reservas. Me permito dudar que haya algo para ofrecerle a los gobernadores el lunes, aún si Milei tuviese la intención, que claramente dice que no la tiene porque no va a retroceder, pero aún en ese contexto yo me permito dudar, porque yo vuelvo a repetirlo, el plan económico es un fracaso. O sea, ahora sí de verdad no hay plata, pero no hay plata, o sea, se fugó todo. O sea, no dejaron todo. Nada. Bueno, ahí en ese sentido, lo que va a haber entonces que revisar es acordarse bien de estos gobernadores, porque si alguno se llega a correr de la vía de defender a sus coprovincianos y de marcarle realmente el límite a este gobierno nacional y a este presidente, porque lo que hagan y decidan en esa gestión esos gobernadores afecta a todos los pueblos de sus provincias, hay que tener bien presente quién es quién y quién va a estar en esa reunión el lunes y para qué
va a estar en esa reunión el lunes. ¿Y qué senadores que representan a esas provincias se van a votar el 26 Tal cual. también? Bueno, me parece que ahí volvemos como al punto de inicio. Exactamente, Bueno, exactamente. el pueblo tiene la mejor herramienta, fijarse. Bueno, Sí. quién es quién y quiénes van en las listas Sí. y quiénes de verdad representan los intereses populares y quiénes no. Y no descartemos que a esta altura también lo que se esté dando todo el tiempo, a partir de los vetos, a partir de la marcha universitaria que va a haber el próximo miércoles, donde se va a tratar en el Congreso de la Nación el rechazo al veto del financiamiento universitario, porque esto está avanzando en ese sentido. Bueno, finalmente lo que se esté generando también sea una provocación para que el pueblo esté cada vez más en la calle. Y eso no se me ocurre muy bien qué otro cometido puede tener más que el que estés de alguna manera queriendo ir a fondo con la tuya o queriendo que todo sea un caos, ¿no? Digo, otras posibilidades no se me ocurren. Pero vamos a separar y nos metemos con la primera entrevista de esta mañana. El tiempo, el tránsito, el transporte, el arranque de cada mañana. Lo mejor es tener un buen comienzo. Bien, y cuando pasan 18 minutos de las 7 de la mañana, vamos a hablar con Jorge Penayo, que nos visita aquí en el estudio de la Radio de las Madres, porque se viene una elección importante, está habiendo mucho movimiento en los gremios, también va a haber movimiento en la CGT en noviembre, cuando haya que resolver qué pasa con esa conducción, y también muchos gremios están siendo protagonistas de estos momentos de recambio, de nuevas conducciones, de nuevas propuestas, ante lo que venimos hablando, así como hablábamos los gobernadores recién, también hay mucho que se está revisando sobre los dirigentes gremiales más tradicionales, ¿no? Uh-huh. Y sobre cómo también se fueron comportando frente a este modelo y a este gobierno que se lleva puesto, entre otras cosas, derechos laborales, poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Bueno, Jorge Penayo es de la Comisión Interna de Mondelez, en Pacheco, y candidato también a secretario general por el gremio de los trabajadores de las empresas alimenticias, por la lista Unidad. Y está acá con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Nicolás. Buen día, María. Buen día a los oyentes. Bueno, aquí estamos presentes. Gracias por el tiempo. Y gracias por el espacio a ustedes también. Gracias por el tiempo, Jorge. Contame un poco cómo viene siendo y cómo está el momento de los trabajadores en Mondelez y en el rubro alimenticio en general, ¿no? En primer lugar, déjame decir que contento ahora, en este momento, porque también tenemos que, por lo menos esta semana, después de feroz cachetazo, sí, que lo dejó Draghi al gobierno nacional, hay una alegría, porque creo que lo que se expresó en las provincias de Buenos Aires coincido con lo que manifiestan ustedes, que es un fracaso de esta política económica de Javier Milei, a donde golpea fuertemente a los asalariados, bueno, qué decir, ya todo el mundo lo repite lo mismo, pero al que menos tiene. Y creo que eso se expresó en las urnas y eso nos da un poco de alegría porque pareciera de que en el 2023 han recibido ellos un cheque en blanco y que podía hacer lo que a ellos se les antojaba. Y con mentira permanente, porque también tenemos que denunciar toda la mentira que ha dicho en su campaña, que no cumplió ninguno, que era uno de que podía venir a resolver todos los problemas que teníamos en la Argentina, con plata o sin plata, que tenía plata que tranquilamente lo podía apretar, toda una mentira tremenda, y creo que eso se cayó a pedazos. Y hoy sigue apostando en esa política a donde lamentablemente todavía no tenemos ni siquiera la magnitud del desastre económico que va a dejar en la Argentina, que va a costar mucho posterior levantar esta situación económica. Lamentablemente sigue cerrando fábrica, negocio. Estuve escuchando, por ejemplo, los kiosqueros, un representante de kiosco en el Gran Buenos Aires, más de 16.000 kioscos que fueron cerrando. La ferretería están los mismos, diferentes comercios, ni te digo lo que son textiles, todo lo que es la industria. Jorge, ¿y cómo están los trabajadores de tu rubro? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que te cuentan? ¿Cómo está su día a día? Y venimos mal, ¿por qué? Porque primero que en los salariales estamos muy bajos, nosotros fuimos perdiendo el poder adquisitivo
Quería contar algunas experiencias. Por ejemplo, nosotros en el 2012 estábamos, el que recién inicia en la alimentación, 40% por arriba de la línea de la pobreza. Después vino el gobierno de Macri, a donde manifestaban de que nos iba a traer trabajo de calidad, otra mentira, a donde se desplomó nuestro salario y quedamos un 38% por debajo de la línea de la pobreza en el gobierno de Macri. Después viene lo de Alberto Fernández, mucha expectativa, ¿no?, en los trabajadores. Nosotros hemos hecho campaña abiertamente y activamente dentro de la fábrica Unión por la Patria en ese momento. Lamentablemente después rápidamente, después de poco tiempo, viene la pandemia. Yo creo que la medida del gobierno de Alberto Fernández fue bueno, lo primero. Tengamos en cuenta que ahí rápidamente sacaron el tema del no despidos, a donde le ha dado subsidio a las empresas para no despedir. Y creo que también lo de las cuarentenas, los primeros momentos fueron buenos para poder ir preparándose los diferentes lugares sanitarios. Creo que hay que levantar un montón de cosas con el gobierno anterior, que después vinieron estos mentirosos, dijeron de que pareciera que no pasó nada, después vino la guerra, vino la sequía, que hubo un montón de inconvenientes, a donde lamentablemente no se pudo avanzar en ese momento. Hoy estamos mal, porque ese salario nunca se pudo recuperar de aquella caída. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos cerca de 6 categorías por debajo de la línea de la pobreza. ¿Por qué? Porque los gremios no discuten el tema de la recomposición salarial y solamente van discutiendo los porcentuales que muchas veces quedan por debajo de lo que dice el INDEC, que ya está muy cuestionado, hoy con más razón, porque solamente te miden de lo que son alimentos y no te miden lo que son los servicios, que se han ido cerca de más de un 300, un promedio de cerca casi 400% todo lo que son servicios, a donde esa recomposición nunca tuvimos. Y entonces, por lo tanto, estos porcentuales que discuten en las paritarias, vamos quedando por debajo nosotros. Ahora, por ejemplo, dice que no se puede firmar más del 1%, algunos gremios se pudo llegar a firmar un 1,5, 1,8%. Dice que la inflación el mes pasado fue de un 2%, mientras que ahora llegaron la lista de precios promedio como mínimo un 7%. Entonces, por lo tanto, lo que vamos recibiendo en los salarios a través de las paritarias siempre van quedando por debajo y cada vez somos más pobres los asalariados. Y en ese contexto está esto que usted manifiesta, que vamos a elecciones también nosotros el 26 de septiembre dentro del gremio de la alimentación filial Capital. Ahí te hago una consulta, porque hubo con este gobierno, viene de varios años, pero este gobierno en particular una fuerte estigmatización sobre la política en general, sobre la militancia, sobre los dirigentes sindicales, sobre el sindicalismo. Digo, eso, la consulta que tengo es, en los trabajadores y trabajadoras de tu gremio, ¿les afectó? Y cómo eso se fue transformando, si es que se fue transformando, hasta llegar al día de hoy, en el que vos vas a disputarle a uno de los dirigentes, y esto es una percepción mía, digo, me hago cargo, a uno de los dirigentes que ha sido parte de esta negociación con el gobierno nacional, digo, ¿no? Y mira, en algunas partes, por ejemplo, en la fábrica donde nosotros estamos, es una de las empresas más politizadas en la planta de Mondelez de Pacheco, donde somos 1.500 trabajadores bajo convenio y con administrativos y algunas empresas tercerizadas como limpieza, comedor y vigilancia, somos más de 2.400 trabajadores dentro de esa empresa. Nosotros nunca regalamos lo de la política, entonces en cada momento discutimos lo de la política, pero también por supuesto cuando fue Unión por la Patria el 70% le votó a Unión por la Patria a pesar de la feroz inflación que de donde veníamos, porque también eso no podemos regalar, porque más de 11 millones de personas, que es una reserva del campo popular que le votó a Massa en las condiciones como estábamos, a pesar de los medios nacionales, feroz campaña en contra que han hecho.
Entonces, por lo tanto, ese es tu piso. Está bueno lo que decís, Jorge, porque si no parece como que el 56% del balotaje es lo que importa nada más. Exactamente. ¿No? Está bueno lo que decís. Exactamente. A pesar de toda esa campaña, hay una reserva. Y acá, lamentablemente, nosotros tenemos muchas discusiones primero con el gremio nuestro, con la alimentación, y también con los gremios en generales. ¿Por qué? Porque también viene un tipo como Milei y gana, sí, por una cuestión de falta de representatividad, porque no se discute de fondo, y discutir de fondo lo que nos hace falta como trabajadores o como pueblo no significa que tal vez se vaya resolviendo inmediatamente, pero por lo menos tiene que estar en la agenda y en la mesa de discusión en forma permanente. Nosotros, por ejemplo, tenemos un sector de trabajadores negro que nadie lo discute. Claro. En momento. ¿Por qué? Porque siempre te lleva en las discusiones que cuando hay un gobierno más popular, no discutamos porque le hacemos el juego a la derecha y si salimos a manifestarnos por esto, entonces por lo tanto le estamos haciendo la política a los otros. Y eso no es así. El mismo general Perón decía de que los trabajadores se tienen que organizar y tienen que manifestarse para que desde el gobierno o desde el Estado pueda intervenir para equilibrar esa balanza. Entonces, por lo tanto, muchas veces eso se dejan y no se discute de fondo. Es lo que nosotros entendemos y eso es lo que tratamos de practicar en forma permanente dentro de la fábrica, porque no es que nosotros venimos y solamente lo manifestamos y que quede en palabra bonita o en un papel escrito, porque nosotros lo practicamos y en práctica también lo concretamos lo que estamos manifestando aquí. Nosotros en General Pacheco, por ejemplo, tenemos varias reivindicaciones por fuera de lo que dice el convenio. Categoría, por ejemplo, por arriba de lo que dice el convenio, hasta 2 y 3 categorías por arriba de lo que dice el convenio nuestro de la alimentación. Acta, acuerdo. Extras al 200%, que no conozco casi ninguna empresa que puedan pagar al 200%. Adicional nocturno al 50% más, desde las 9 de la mañana hasta a las 6 de la mañana. Jardín maternal para que las trabajadoras puedan llevar sus hijos desde las 6 de la mañana hasta las 22 horas, ¿sí? Que sale directamente preparado para iniciar en preescolar, que eso fue con lucha de las compañeras que se ha puesto en cada momento y enfrentando a la empresa para tener ese jardín maternal. El tema de, por ejemplo, nosotros ni bien ganó Milei, por 1 año y medio conseguimos una estabilidad laboral. Eso se nos venció el 30 de junio de este 2025, que ninguna de las empresas tenía, porque nosotros sabíamos de lo que iba a venir a hacer esta política económica. Claro. Por eso fuimos activos también dentro de la fábrica para poder militar el voto a Massa en aquel momento. Porque entonces, por lo tanto, desde ese punto de vista, dentro de Pacheco estamos en estas condiciones, pero no toda la fábrica está en estas condiciones. Porque ahí viene la discusión con los gremios, porque no le dan los instrumentos a las comisiones internas, a los cuerpos de delegados, para que puedan discutir estas cuestiones y que pueda haber una ida y vuelta en forma permanente, y cómo el sindicato también le da una herramienta para ir resolviendo esos problemas en cada una de las fábricas. ¿Por qué? Porque cuando hay una economía que crece, nosotros, por ejemplo, en la época del 2003 en adelante, hasta el 2011 más o menos, se sacó un montón de reivindicaciones, más de 1000 efectivizaciones dentro de la fábrica, mientras que muchas fábricas no efectivizaban, porque tomaban solamente gente por contrato. Sacamos premio a la productividad, premio al compromiso, y todas estas recategorizaciones después del 2016, que fuimos también consiguiendo, con muchas discusiones, porque empezamos a discutir desde la ganancia de la empresa, y desde ahí nos fuimos posicionando en cada momento político. A fines del gobierno de Macri, la empresa, como perdió Macri, quiso aprovechar para querer suspendernos a 350 trabajadores de la planta de Pacheco. En ese momento tenía otra empresa en Planta Victoria, 150, 500 en total. De esos 500 en total, nos llama el gremio para decirnos de que era el mal menor que teníamos que firmar nosotros esas suspensiones, porque ya estaba todo discutido, que no había nada para hacer, porque la venta seguía cayendo. Justo gana Alberto Fernández en el medio, pero estaba la transición después de octubre hasta diciembre. Ahora lo que nosotros dijimos, mirá, eso nosotros no podemos aceptar.
Entonces, ante eso, pusimos a trabajarnos. Desde la política también nos tiene que servir todo lo que uno va construyendo en política, cómo nos pueden ayudar en cada momento. Y desde ahí fuimos a hablar con los intendentes, con los diputados de la zona, con los que fueron candidatos como senadores, y eso nos ayudó para que esas suspensiones no pasaran en ese momento. Entonces, por lo tanto, hay herramientas para poder discutir en cada momento político. La CGT, ¿qué está discutiendo hoy? Claro. Los gremios, ¿qué están discutiendo hoy? La tecnología, la automatización, la robotización que nos va expulsando de la fábrica en cada momento. Y así hay cada cosas que nos hace falta a los trabajadores que no se discute y no está ni siquiera en la agenda, ni en la mesa de discusión en forma permanente esta cuestión. Jorge, vamos a seguir charlando, seguramente hablemos de vuelta antes del 26 de septiembre, que es cuando tienen la elección en el gremio de los trabajadores de las empresas alimenticias. Estamos hablando con Jorge Penayo, de la Comisión Interna de Mondelez, Pacheco, y candidato también a secretario general por la lista Unidad de ese gremio en la seccional Capital Federal. Gracias por visitarnos, Jorge, por contarnos cómo está la actualidad, y me quedo como resumen de un poco de todo lo que venías mencionando, esto de tener hay que tener las charlas difíciles. Es como en los vínculos personales, ¿viste? Para que la cosa ande, hay un momento donde tenés que bancar a hablar de los temas difíciles, de lo que nadie quiere hablar. Che, mirá, lo que no te gusta del otro, hay que hablar de todo. Así que me quedo con esa reflexión. Gracias. Bueno, gracias Nicolás, gracias María. Bueno, agradecerle por el espacio y le pedimos a todos los trabajadores de la alimentación filial Capital que pueda acompañarnos con su voto a esta lista de unidades de las comisiones internas de las empresas más importantes de la alimentación para poder poner un gremio al servicio y que sea un instrumento de los trabajadores de la alimentación filial Capital. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Jorge Penayo, nos visitó. Vamos a la tanda y ya venimos con mucho más. Atentos a lo que tiene María Quintero en segundos nada más, porque hoy trajo una bomba María Quintero. Que nos va a adelantar, vamos a ver si llega hoy a desarrollarla o si la vende para contarnos el lunes, pero atentos a eso, tenemos sorteo, llega Nuria Mendizábal también en minutos, todo completo hasta las 8 de la mañana. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530 AM 530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Felicitas Bonavita está en AM530. Viviana Aguirre, exfuncionaria del PAMI y es diputada suplente de La Libertad Avanza. Es el gobierno más corrupto de la historia argentina. Fueron directamente a atacar las cajas de PAMI, a atacar las cajas de capacidad, a atacar la salud de los seres humanos, que es lo más valioso que uno tiene, la salud. Hace muy poco falleció una criatura porque no tenía los tratamientos oncológicos. Terrible. Se están metiendo con la vida de la gente. Es terrible. Eso no es una película, esa es la vida real. Y estoy arrepentidísima, como la mayoría que creímos que Javier Milei era el camino. A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Saberio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saberio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Lo mejor es tener un buen comienzo. ¿Qué estamos escuchando, María Quintero? Estamos escuchando a la Delio Valdés con el tema El Rey, un temazo del último disco que cualquier parecido con la realidad no es casualidad. Gran letra tiene sobre la actualidad y sobre quien nos gobierna. La verdad que un temazo, recomendadísimo. Estamos con el sorteo. Hoy se va la remera. Mirá lo que tengo puesto. San José 1111. Mirá, y me voy a dar vuelta un segundito para que lo puedan ver. Ahí o acá. Mirá, a ver si me lo tomo esta cámara acá, la de costado. No sé si te complico, Lea, vos me avisás, te complico. Entonces, mirá, la mostración, vuelta, yo tengo una, mirá. Mirá. Ahí está, mirá. Mirá qué linda remera que tengo puesta. Hermosa foto. Muy bien. Gary Castro ya me dijo que quiere esta imagen para hacer el cuadrito para el living. Es una gran foto, una gran imagen, así que le agradecemos a los amigos de sublime.luna.roja, Sublime Luna Roja, los siguen en Instagram, sigan también a la Radio de las Madres y ya en un ratito anunciamos quién ganó el sorteo y a vos te llegó la tuya, la mía, te la voy a poner acá enfrente de la cámara. Espectacular.
Espectacular. San José, 11. Acá se ve bien el dibujo. Hermosa, muchísimas gracias. Soy muy feliz. Quiero que sepan que soy muy feliz. Ahí está. Además, abajo dice algo que dice: nadie puede proscribir este amor. Ahí está. Divino. Clarísimo, y el dibujo está espectacular y es de esa postal mítica, de esa salida con la luz de fondo que le dio mucha poesía a esa escena, y Cristina Fernández de Kirchner con su rodete ahí en una de sus primeras salidas al balcón. Así que gran imagen, gracias a los amigos de Sublime Luna Roja, síganlos, participen, 11 3200 0530. En un ratito damos al ganador del sorteo y seguramente vendrán más para adelante. María Quintero, dígame y completemos la información antes de meternos con Nuria Mendizábal, que ya está con nosotros. Vamos a hablar de economía, de energía, pero completamos la info de lo que tenemos del marco político y ya después vamos a la economía. Sí, una pastillita corta en términos de lo que lo que estábamos hablando justo recién con el compañero que vino a la entrevista, el paro que se da hoy en las universidades, el veto, ahí empieza una ebullición fuerte en los gremios y con los trabajadores. Una noticia esta semana, que es que la justicia suspendió los pases a disponibilidad que había en el Instituto Nacional de Vitivinocultura. ¿Se acuerdan esa resolución que había mandado este año el gobierno de Javier Milei, que hacía casi un destrozo de muchas de las empresas y dentro de las empresas también en el instituto? Bueno, la justicia fue para atrás con la cautelar que presentó Rodolfo Aguiar. Fue para atrás esta semana y suspendió todo lo que esa resolución tenía, que eran los ceses, reestructuración, despidos, había varias cosas. Y en ese marco, que también en línea con lo que decía el compañero recién, también hubo una reunión esta semana entre aceiteros, la UOM y ATE y el sindicato de prensa, el CIPREVA, también para coordinar acciones conjuntas en términos de presentaciones de todo tipo para frenar el avance que tiene el gobierno contra los trabajadores y las trabajadoras. Me parece que después, igual, la semana que viene retomamos bien en detalle qué es lo que se está pensando, pero me parece que hay como una estrategia que tiene que ver con esto de unir las luchas. Yo creo que ahí también se puede llegar a ver el miércoles en la marcha que se va a realizar fuerte, porque a medida que van pasando los días todos estos sectores se van sumando cada vez más y con más potencia, básicamente porque lo que está pasando es que los trabajadores y las trabajadoras asalariados, ni hablar los que no, porque ni siquiera estamos hablando de los que no tienen trabajo, los que están en negro, como también hablábamos hace un rato. Los asalariados están en un nivel de... Una caída muy fuerte del salario real. Muy fuerte del salario real, pero muy fuerte, términos, el salario de verdad dura hasta el día 15. Tal cual. Entonces, eso está empezando a hacer una ebullición fuerte y también se da después de la victoria electoral, donde, obviamente hay un contexto para que haya una avanzada más potente. Entonces me parece que hay que estar atentos a el sector también sindical, a una parte del sector sindical que está tratando de recoger el guante del pedido y la demanda de los trabajadores. Y de representar, ¿no? Y representar a quienes, exactamente. Con respecto a la caída del salario, de hecho el propio gobierno lo expuso y lo admitió en el veto a la ley de financiamiento universitario. Cuando dice que la inflación fue del 220% y que a los docentes universitarios le aumentaron el 120%, con suerte en algunos casos, está reconociendo que hay un 100% de aumento que no se lo dieron y que lo perdió en poder adquisitivo. Por eso se habla del famoso 45% que perdieron los docentes universitarios. Sí, ¿no? Sin hablar de los últimos días, la remarcación en los precios, porque eso también se está viendo. Lo que a partir del lunes no es solo aumenta el dólar, hay remarcación sistemática de la comida. Tal cual. Lo básico. Comida, en lo básico. El paquete de azúcar en los barrios y en los almacenes y comercios de cercanía de 1.000 a 1.200 mangos. Y esto, la leche de 1.400 a 1.700. Y hay que ver cuánto está hoy, hay que ver, entramos en una rueda que es compleja. Bueno, este modelo, y ya que estamos yendo a lo económico, muy buen pase. No cierra por ningún lado, fracasó en todos los sentidos, Nuria.
Bueno, lo veníamos hablando la semana pasada y justo ayer salió publicado un trabajo que se llama Notas Breves. Es una serie de artículos que publican los investigadores de Flaxo, del área de Economía y Tecnología de Flaxo. Ya hace un par de años vienen publicando artículos de difusión masiva, digamos, que más claros, más explícitos y sintéticos al punto, para que también puedan tener una difusión, cuestiones quizás son más académicas o más técnicas, puedan tener una difusión general para la población, ¿no? En este marco, Pablo Manzanelli publicó que lo invité al programa, no podía porque estaba con cuestiones, obviamente, horario familiar, niñas, escuela y todo demás. el mundo llevando, claro, a las niñas. Así que voy a contar un poco de qué se trata el trabajo y justamente se llama ¿Por qué fracasa la valorización financiera de Milei? Y me voy a detener un poquito en esto, porque me parece muy interesante el artículo. De algún modo lo que él plantea, y algo que ya sabemos todos porque hemos vivido en la Argentina, es que todas las experiencias de valorización financiera en la Argentina terminan siendo claramente inestables, terminan siendo burbujas especulativas y afectando la economía real. Esto no pasa solo en la Argentina, hay que decir, en realidad es la lógica de la burbuja financiera. De algún modo, para explicar de qué estamos hablando, en realidad es cuando hablan del carry trade, ahora queda mejor decirlo así, en los 70 era la bicicleta financiera. Claro. En definitiva es tomar deuda en dólares, colocar esos dólares en activos financieros del mercado local, en pesos, como qué tiene que ofrecer de algún modo la Argentina para que eso sea posible: altas tasas de interés en pesos, sostenerlo un tiempo determinado y posteriormente qué hace el capital, digamos, saca del mercado argentino esos pesos, los convierte en dólares, ahí está la fuga de reservas, digamos, y por supuesto lo termina mandando al exterior, sea con fuga en dólares, teniendo los dólares o claramente en bancos, ¿no? Esta bicicleta hace que en algún momento explote, es una burbuja que crece y explota. ¿Cuál es la tesis o la hipótesis que plantea Pablo Manzanelli? Que dice, bueno, a diferencia del resto de las burbujas, estas burbujas de Milei, este gobierno no está ni siquiera pudiendo sostener en el tiempo la valorización financiera, porque estas burbujas explotan entre alrededor de 3 y 5 meses. Entonces, para ir un poquito atrás, la dictadura militar, la burbuja de la dictadura duró al menos 3 años sin tener grandes cimbronazos, ¿no? Estamos hablando de un endeudamiento externo, o sea, el costo... el costo financiero para la Argentina es altísimo y para el aparato productivo también, porque cuando vos tenés altas tasas de interés, el capital no invierte en lo productivo, pues le conviene hacer esta lógica financiera. O sea, si yo tengo capital para invertir y tengo tasas de rentabilidad altísimas financieras, y en lo productivo tenemos esta situación de crisis, de bajo consumo y demás, voy a volcarme por una cuestión de ser meramente capitalista hacia el mercado financiero. De hecho, este vínculo tóxico con lo financiero y con la timba se empezó a dar desde la última dictadura cívico-militar en adelante. Por eso lo cito, claro. 1976-1983. Después la convertibilidad, claramente es una burbuja que tiene una estabilidad, más o menos, que empieza a tener cimbronazos en el 95 con el efecto tequila, posteriormente en el 98. O sea, el cimbronazo es cuando se te acaba el financiamiento. Claro. ¿No? Finalmente estalla en el 2001, pero duró más o menos 10 años, ¿no? Y el macrismo tiene una burbuja de 2 años y medio, más o menos, también. Y ahí viene el salvataje del FMI, que permite un salto, ¿no? Nuevamente, una nueva movimiento de especulación, y finalmente estalla y el Macri no puede sostener. Entonces, este trabajo está analizando las experiencias históricas no como ejemplos positivos, porque en realidad desde el vamos dice, claro, bueno, yo no me voy a poner hoy a analizar las consecuencias sociales y económicas, porque lo hemos hecho en muchos otros trabajos, claro, pero sí vamos a hacer foco en Milei. Milei dura meses. Para decir rápido, el inicio es que la devaluación fuerte, el ingreso de divisas al mercado por el superávit comercial que generó también que fue de casi 19 mil millones de dólares entre diciembre de 2023 y junio de 2024, el ajuste de las importaciones, el retraso de los pagos de las mismas, toda esa política inicial que duró hasta junio de 2024, porque ahí de vuelta aceleración inflacionaria, dudas sobre el ancla cambiaria y cae esa burbuja rápidamente. Posteriormente se estabiliza y empieza el blanqueo de capitales, más o
menos en agosto de 2024. Hasta noviembre de 2024, el blanqueo de capitales supuso 23.300 millones de dólares que ingresan y vuelve a generar tasas de rendimientos muy elevados en dólares. Tanto en plazo fijo como en LECAPS, que es el instrumento financiero de este momento. Termina cayendo con la licuación del Banco Central, de las reservas del Banco Central, más o menos de 5.000 millones de dólares. ¿Cómo se reactiva rápidamente esa burbuja? En abril de 2025, más o menos, a mayo, estamos hablando de meses, salvataje del FMI. Claro. Ahí es cuando el FMI frena la corrida, pero que logra frenar la corrida, pero no hace sostenible en el tiempo este carry trade. De hecho, parece una eternidad, pero no fue hace tanto que prometieron esos 12.000 millones de dólares de los supuestos 20. Entonces, son rendimientos positivos en dólares altísimos. Para dar un ejemplo, es más 4,8 mensual en dólares por plazo fijo, LECAP más 6,8 mensual. Para tener un criterio, las letras del Tesoro de Estados Unidos por mes rinden 0,4%. Estamos hablando de ganancia especulativa muy elevada, pero muy corto plazo, porque de vuelta caen más o menos, recordemos, en junio de 2025 es cuando hace poco, ya estamos hablando hace meses, el JP Morgan dice que recomienda desarmar las posiciones en la Argentina, que es inestable el modelo y demás, caen y hay rendimientos negativos. Nuevo salvataje del FMI. Y en este momento, que fue, en junio de 2024, sale el FMI a bancar y a decir que va a sostener y demás. Ahí empieza lo de las bandas cambiarias. Nuevamente un cimbronazo estamos ahora por cuestión electoral y demás, ya de vuelta en un desarme de esas posiciones. Entonces, lo que finalmente, para cerrar, ¿no? ¿Qué plantea? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el problema que tiene de algún modo el modelo de Milei que no logra sostener las burbujas? Es que está fuera de su tiempo histórico. De algún modo, lo que no está consiguiendo es justamente el endeudamiento público externo que garantice esa entrada de dólares, porque Argentina ya heredó Argentina con un alto nivel de endeudamiento. El FMI, de algún modo, la Argentina está teniendo que pagar deuda. No es que está pudiéndose endeudar, los que se están endeudando son los privados, pero digamos, en términos externos no tenés mucha margen ya. Y por otro lado, ya no hay una situación mundial como en los 70 de los petrodólares, que había circulando petrodólares. Al contrario, hay una guerra comercial en la actualidad que hace que los países y los bloques estén protegiendo y no es un momento. Entonces, de algún modo, Milei es un programa, en todos los sentidos lo podemos ver, muy dogmático, y está muy aislado, muy despegado de la realidad, del contexto. No tiene, aún en un programa neoliberal que plantea un shock, un programa neoliberal que plantea rentabilidades extraordinarias para los grandes capitales, ni siquiera eso logra hacer en menos de algo que supere 2-3 meses. Es decir, la inestabilidad es altísima. Es un momento realmente no solo político, no solo por el Carina Gate. El programa está crujiendo desde adentro, como decíamos la semana pasada con el tema de los subsidios. No pueden sostener ni la política energética ni la política macroeconómica. Es decir, estamos realmente ante un momento de crisis y que, por supuesto, quienes más lo afecta, lo escuchamos recién en la entrevista. Son los trabajadores, las industrias, los hogares, el poder adquisitivo de las personas. Milei está despegado de la realidad, no importa cuándo leas o escuches esto, ¿no? Sería como el concepto, y acá con lo económico. Pero esto que estás diciendo último, Nuria, me parece que es la clave, porque todo esto explica el contexto económico en el que estamos. Puertas adentro y puertas afuera. Ahora el tema es que lo estamos pagando todos eso. Bueno, diría, acá me das el pie, no lo estamos pagando todos, lo estamos pagando los que siempre lo pagamos, y hay en estas burbujas, sigue habiendo fuga. Esta burbuja, estos rendimientos de 3 meses positivos a tasas muy, muy por encima de las que podrían obtener afuera. El movimiento especulativo sigue funcionando, y lo que pasa es que al ser tan cortas, lo que sucede es que la fuga se termina acrecentando. Es decir, los dólares que ingresan, incluso con el esfuerzo comercial del sector energético, podríamos decir, los dólares que ingresan, o los dólares que ingresan también como endeudamiento, esos salvatajes del FMI se están fugando rápidamente. Así como entran por una puerta y salen por la otra. Y eso es ganancia para los grandes grupos económicos locales, especuladores, y los capitales financieros internacionales que saben entrar y salir sin perder, ¿no? O sea que lo estamos pagando entonces trabajadores, trabajadoras, la clase media, los estudiantes, los docentes, los enfermeros, los médicos, básicamente todos esos sectores.
Exactamente, y bueno, esto después hay que mantener, o sea, hay que, aún cuando, digamos, cambia el gobierno, ¿no? Uno dice, bueno, viene otro modelo, lo cierto es que te dejan cada vez más de rodillas, con cada vez menos posibilidades. Es decir, hay que arrancar con un programa, al contrario, de shock distributivo. Hay que empezar a hablar de eso, de cómo vamos a salir de esta situación. Tarde o temprano esta situación va a terminar y vamos a tener que tener claro cómo se hace. No repetir errores del pasado y tener claridad de que hay que ir a un shock distributivo que ponga de pie a la Argentina. ¿Eso cuánto puede llevar, Nuria? No sé, principalmente hay que hacer una nueva negociación con el FMI, porque el nivel de endeudamiento que tenemos, heredado de Macri y heredado de para sostener la timba financiera, es lo que hace que no podamos crecer, que no podamos salir adelante con un modelo productivo industrial. Por lo cual, lo primero que hay que hacer es decir, así como hizo Néstor. Los muertos no pagan. Los muertos no van a pagar, por lo cual nos tenemos que parar y después ver. Y recordar también que la deuda de Macri es una deuda también muy cuestionada, ilegítima, ¿no? Que no ha pasado por el Congreso. Digo, empezar a hacer una revisión también fuerte de todo lo que es esta deuda, desde ese momento hasta toda la que toma Milei también, ¿no? Hay muchos argumentos para sostener eso, lo sabía también cuando Guzmán negoció, no hay que olvidar que eso, y no hay que olvidar también el rol de Máximo Kirchner, que fue uno de los pocos que salió a decir esto. En su momento, cuando eso fue un quiebre, me parece sustancial en los años que estuvimos durante el gobierno del Frente de Todos. Me parece que eso es una de las primeras cuestiones que hay que empezar a tomar como bandera. El tema de la deuda es clave, más allá de la recuperación de los trabajos, de los salarios, ¿no? Del bienestar. Bueno, para eso es necesario rever el tema de la deuda externa. Y renegociar, Nuria, o bueno, esto que decíamos recién, plantarse y decir, aguantá, te voy a pagar cuando tenga guita. ¿No? Digo, sabemos, hay crónicas y crónicas de Néstor Kirchner dejando a los funcionarios que llamaban del Fondo Monetario Internacional esperando en el teléfono de presidencia horas, hasta que después el mensaje era clarísimo a través de la secretaria, decirle que cuando tengamos vamos a pagar. No había mucho más para decir, digo. Es que hay son socios, el FMI, vos fíjate, el lunes salió la titular del FMI a bancar al gobierno, digamos, o sea, hay una sociedad que tiene que ver, que es política y es económica y que tiene que ver con garantizar esta especulación, que de este drenaje de sangre, digamos, constante al pueblo argentino. Está el FMI implicado, tiene las manos pegadas. No es alguien desde afuera que dice, ay, me engañaron. Una vez te puede pasar, pero ya, digo, en cada una de estas burbujas que mencioné históricamente, el FMI fue protagónico. Nuria, gracias por esclarecer todo este contexto, lo que puede venir para adelante y sobre todo también que nos sirve para pensar cuáles son las posibilidades de salida, ¿no? Porque digo, este modelo fracasó, va a fracasar, va directo, lo siguen diciendo día a día, va de frente a ponérsela. El tema es qué pasa después de eso, ¿no? ¿Cómo sigue después de eso? ¿Cuál es el día después? ¿Qué tiempo nos va a llevar? En eso hay que empezar a pensar. María también lo decía antes con respecto al programa, al plan de gobierno. Bueno, todo eso es lo que nos conlleva y también está en debate ahora en estas elecciones. Nuria Mendizábal, gracias. Muchas querida, gracias por este viernes compartido nuevamente. Gracias, María Quintero. Un placer, como siempre, Nicolás Márcico. Un placer, Nuria. Cumplimos, dignificamos en un buen comienzo. Eso siempre. Muy bien, siempre. Muy bien, siempre. Mi nombre es Nicolás Márcico, nos reencontramos el lunes a las 7 de la mañana. Gracias, querido Silvio Soler, Gary Castro, Juan Pablo Fierro, Leandro Deza, Vicente Castro. Quédense que ya llega Roberto Caballero y equipazo para acompañarte hasta las 10 de la mañana. Buen fin de semana. Ahí le avisamos al ganador. Estaban haciendo ahí el sorteo con papelitos, todo. Así que ahora avisamos ya para que se pongan en contacto con la gente de Sublime Luna Roja y se van al fin de lo encaran con esta remera de San José. Y que vayan al Pulqui mañana, que vamos a estar en el Pulqui. Sí. Ahí hay muchos entrevistados muy interesantes. Mañana voy. Mañana va a estar muy bueno. Voy a desayunar ahí. ¿En serio? Vamos, Márcico. Estoy en el mismo plan, Quintero. Bueno, mañana vamos a acompañar. Nos vemos y vamos con esta remera de San José 1111. Hasta mañana entonces. Chau. AM530 tiene memoria. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos?